Buenas tardes a todos nuestros participantes. En nombre de Mayen Veterinaria les damos la bienvenida y agradecemos a todos por ser parte de esta plataforma de aprendizaje continuo de Aprendiendo en Casa con Mayen Ganadería. El día de hoy estamos dando inicio a nuestra sexta conferencia que será impartida por el doctor Eliseo Moya Olvera, que es licenciado en Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Querétaro, México. Cuenta con una maestría en Salud y Producción Animal Sustentable y es actualmente el gerente de la línea Dairy y Pregnancy en IDEXX. El doctor nos estará hablando de la importancia del diagnóstico temprano de gestación en el ganado lechero. Como parte de nuestros panelistas, también contamos con la grata presencia de la doctora Andrea Leao, gerente de Latinoamérica para la línea de bovinos en IDEXX, y el doctor Fernando Pardo, que está encargado de la línea de Ruminants y Dairy Pregnancy en Brasil. Recuerden que pueden hacer sus preguntas usando el botón de preguntas y respuestas y los doctores nos estarán respondiendo al finalizar la charla. Por favor, precisen para quién va dirigida la pregunta para así llevar un orden. Para dar paso a nuestro conferencista, quisimos iniciar realizando una encuesta a todos nuestros participantes. ¿De cuántos días realiza chequeo de preñez después de realizar la monta o inseminación artificial? Día 28, día 45, día 90, no realizo chequeo. Esto es en ganadería lechera, ¿no? Hoy vamos a hablar de ganado de leche y de esa importancia que hay de diagnosticar temprano. Entonces, esta pregunta iría enfocada al ganado lechero. Gracias a todos por participar en esta encuesta. La idea es al final volver y tener esta pregunta para ver el impacto de esta charla en todos. Doctor, damos inicio y le damos paso para que inicie su conferencia. Muchísimas gracias por asistir. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por su tiempo, gracias por la colaboración al personal de Mayen, a mis compañeros de IDEXX, por estar aquí presentes con nosotros. Hemos preparado un material que esperamos les sea de gran interés, pero sobre todo les sea de gran utilidad. Es una charla corta por el tiempo del cual disponemos, sobre todo porque, bueno, el área de la reproducción en la medicina veterinaria es muy amplia. Entonces, bueno, trataremos de abordar cuestiones generales y algunas particulares. Al final de la charla, haremos algunos comentarios, trataremos de responder algunas dudas que haya y espero les sea de gran utilidad. Me gustaría solamente si me pueden, por favor, confirmar. Sí, mi pantalla es visible para todos.
¿Todos están viendo mi pantalla ahora? Sí, doctor, perfecto. Ok. Bueno, comenzaremos el tema del día de hoy. Es la importancia que tiene el diagnóstico temprano de preñez. Algunos colegas, algunos ganaderos, asesores, nos preocupamos mucho por hacer este importante diagnóstico, puesto que es el punto de partida en cualquier empresa dedicada a la producción de alimentos de origen animal, como es la leche, el cual puede ser destinado como una materia prima o como un producto final terminado. El objetivo de estas empresas es producir alimentos, básicamente leche, en algunas ocasiones el cosechar una cría. Si en el caso del ganado especializado es obtener un reemplazo que nos permita crecer o bien cubrir los desechos que nosotros estamos teniendo en la finca. Para cumplir con este objetivo tan importante es indispensable tener partos. Para tener partos es crucial identificar y clasificar nuestro ganado, en el ganado abierto, el vacío, el recién parido, el ganado que está en óptimas condiciones para ser inseminado. Y también es fundamental cuidar esa gestación una vez que la logramos. Y para ello tenemos nosotros un factor que nos limita en el desarrollo, que es la pérdida de la gestación en cualquiera de sus estadios. Puede ser primero, segundo, tercer tercio. Veremos qué factores, qué causas son las que generan esta interrupción, cómo podemos nosotros colaborar para controlarlas, para ser más eficientes, obtener mejores resultados y cumplir con el objetivo final. Leche, cosecha de un becerro o becerra que finalmente se transforma en ingresos económicos. Comenzamos. El factor quizá más importante y el que más se descuida son las muertes embrionarias. Y para ello es crucial definir y usar en los términos adecuados cuándo se denomina que hay una muerte embrionaria y cuándo tenemos un aborto. De manera práctica diremos que hasta el día 42 de gestación se puede denominar como un embrión y su muerte como una pérdida embrionaria. Ocasionalmente, cuando estamos trabajando en las unidades de producción, manejamos términos como una reabsorción embrionaria, lo cual no es correcto. No se van a reabsorber no se reabsorben ni las membranas ni el embrión. Va a ser eliminado, va a ser expulsado del útero, por ende, bueno, no se va a dar una reabsorción, sino una expulsión. Cuando la interrupción de la gestación se da más allá del día 33, deja de llamarse embrión para poderlo denominar de la manera correcta como feto y entonces clasificado como un aborto. En esta fotografía nosotros vemos la presentación de dos embriones. En la parte superior tenemos un embrión vivo, en la parte inferior un embrión muerto. Veamos la gran diferencia que tiene, el que aún está vivo, la irrigación, la ampolla, la dilatación que tenemos en ese cuerno uterino, mientras que en la imagen de abajo estamos nosotros viendo cómo se pierde esa asimetría propia de la gestación. ¿Cuáles son las causas que generan estas muertes embrionarias? Primero, todas estas causas van a derivar de factores que son los que ponen al animal propenso, en riesgo y susceptible para tener esa interrupción. De los más importantes, tenemos las deficiencias en la salud animal. También es importante las condiciones ambientales en las cuales nosotros tenemos confinado y realizamos los manejos de nuestro ganado. El manejo que hacemos nosotros causa estrés en el ganado, lo cual nos puede provocar una liberación de hormonas indeseadas, como el caso de la prostaglandina F2-alfa, o provocar un ascenso en la temperatura corporal, lo cual va a determinar también en poner vulnerable, susceptible o causar la pérdida de la gestación. Tenemos factores alimenticios
algunos de índole metabólico, el caso de la acidosis ruminal. Otra que es muy común es la contaminación de los forrajes y los granos que estamos ofreciendo a nuestro ganado. La contaminación por micotoxinas, muchas veces podemos identificarla de manera sensorial y para ello es revisar nuestros granos en los almacenamientos donde los tenemos, los forrajes de igual manera, y podemos ver a simple vista un crecimiento de hongos. Estos hongos son finalmente microorganismos vivos que al desarrollar su metabolismo biológico nos están liberando la producción de esas micotoxinas. Común manejos que nosotros estamos realizando es almacenar granos o forrajes en envases o en sacos que nosotros compramos de productos químicos. Un caso muy común es el manejo de la urea, puede ser para el uso de los cultivos. Reciclamos y ahí colocamos nuestros alimentos que vamos a ofrecer al ganado, y esos residuales nos llegan a provocar muertes embrionarias. Tenemos también los factores farmacológicos, el uso inadecuado de los fármacos, los hormonales, donde nosotros no tenemos la precaución de revisar la etiqueta y las indicaciones, y también nos van a desencadenar pérdidas embrionarias, inclusive abortos. Dentro de los infecciosos, en el primer tercio, nosotros tenemos una gran variedad, desde bacterias, virus. Quizá los más importantes, los más comunes que nosotros diagnosticamos al hacer análisis de laboratorio, sean los virus y algunas bacterias. Importante el caso de la diarrea viral bovina, del IBR en la manifestación reproductiva, etcétera. Además están también los factores genéticos propios de la rama, no del manejo que nosotros hacemos. Un manejo que lo puede contaminar, por ejemplo, es un semen con quizá la presencia de una brucela, pero en sí el factor genético es muy importante. Y dentro de estos factores se encuentran las causas que provocan esa muerte embrionaria. Uno de ellos, quizá el común para desencadenar los demás eventos, sea una alteración en la tasa respiratoria de la vaca. Y esto es común verlo en animales con estrés calórico. Y el estrés calórico no está limitado única y exclusivamente a una elevada temperatura. Tiene que haber una correlación directa con la humedad que presentamos nosotros, una humedad ambiental, junto con una deficiente ventilación. Por ello, es importante considerar la altura a la cual tenemos nosotros los techos que nos sirven de sombras para el ganado, la presencia de agua limpia, fresca y un adecuado confinamiento, evitar las sobrepoblaciones. Dentro de los trastornos alimenticios metabólicos que vamos a encontrar y que son comunes, sobre todo en el ganado alto productor, el ganado que tiene pocos días posparto, que está alrededor del día 50, entre el día 50 a 60, es ganado que está alcanzando su pico de producción, su máximo, que está empezando a trabajar de manera cíclica el sistema reproductor. Los ovarios empiezan a presentar ovulaciones viables para ser servida. Sin embargo, por deficiencias energéticas, nosotros podemos perder la calidad de esos ovocitos y en algunos casos, si el animal ya fue servido, perder la gestación que ya estaba implantada. Dentro de estos mismos manejos, en los factores anteriores, hablábamos del reciclado de envases, el caso de la urea. No olvidemos que esta urea, al ser consumida por el animal, por la vaca, y no tiene la capacidad o se ve rebasada la capacidad ruminal para reprocesar y reciclar ese amoníaco y usarlo como una fuente de nitrógeno no proteico para la proteína microbiana, los excesos se van a circular en sangre, lo cual nos va a causar una intoxicación directa al embrión. Es muy sensible y muy vulnerable a esto. Tan importante es que muchísimas de las empresas pasteurizadoras, recolectoras de leche, a los productores mandan los análisis en la clasificación organoléptica e higiénica. Dentro de la higiénica siempre reportan
los niveles de urea o de nitrógeno ureico en leche. La razón es el peso que lleva, la interrupción en las gestaciones o bien las fallas en la fertilidad para poder fecundar esos ovocitos. La contaminación de granos y forrajes, además de las micotoxinas, tenemos la que está presente en los pastos con altos niveles de proteína, como el caso del ryegrass, alimentos muy digestibles que mal manejados al momento de la cosecha o al sacar al ganado a las praderas, van a consumir niveles muy elevados de nitratos y nitritos que van a provocar un efecto muy parecido al residual que había de urea en los envases. La aplicación de hormonales en tratamientos clínicos, sobre todo de los desinflamatorios, que son esteroidales. Tenemos el descuido de aplicarlo en estos animales, lo cual nos va a afectar y nos va a interrumpir la gestación temprana en la fase embrionaria. Hablábamos del factor genético. De este, lamentablemente, nosotros no podemos tener un control, puesto que de manera normal los cromosomas embrionarios presentan alteraciones de un 10% en promedio, lo cual va a causar una muerte antes del día 12, posterior a la fecundación y la implantación del ovocito. Factores, algunos, la gran mayoría, podemos controlarlos y hacer más eficientes nuestros manejos. En esta fotografía se conjuntan varios de los factores que nosotros mencionábamos, entre ellos el ambiental. Estas vacas son susceptibles de manera muy alta a tener trastornos respiratorios y con ello llevar a un estrés calórico que ahora en unas diapositivas posteriores veremos qué tan importante es como un estrés calórico nos va a alterar la producción de hormonas, la producción de leche y indudablemente, ¿no?, el equilibrio de las constantes fisiológicas de las vacas, además de hacerla muy sensible y muy vulnerable a la infección por patógenos como pueden ser bacterias, en este caso generadoras de mastitis, el caso de Escherichia coli y las demás coliformes. Una mastitis aguda, generalmente la presentación que tiene por un ambiental es de una inflamación del cuarto o de los cuartos que han sido invadidos, seguido por una fiebre de más de 2 grados centígrados, lo cual también nos va a provocar no solamente una muerte embrionaria, también puede provocarnos un aborto. Esta vaca es una vaca clínicamente muy fácil de hacer su diagnóstico. Ella está tratando de compensar la falta de oxigenación que no puede cubrir con sus pulmones. Los pulmones resultan ser muy pequeños para poder oxigenar, filtrar y limpiar la sangre de todo su cuerpo. Ella compensa un poco esto. Si no lo corregimos nosotros, bueno, este animal va a tener serios problemas. Además de salud, se va a alterar completamente su endocrinología, inclusive si la vaca está vacía todavía y la estamos nosotros tratando de sincronizar para poder inseminarla. ¿Cómo es que influye el medio ambiente para desencadenarnos tantas alteraciones? La madre de estos factores ambientales va a ser el estrés calórico, que de manera directa nos va a alterar los niveles de prolactina y de oxitocina, reduciéndolos, al igual que la hormona del crecimiento y los glucocorticoides, así como la progesterona. Y con ello, la vaca va a tratar de alterar su ritmo respiratorio, aumentando la tasa, va a bajar el consumo de materia seca, lo cual va a provocar en horas que el animal entre en un balance negativo de energía. La temperatura corporal obviamente se va a ver aumentada, lo cual podemos nosotros medir con un termómetro. Yo siempre he dicho que esta herramienta, este utensilio tan menospreciado es fundamental para hacer un diagnóstico clínico en un animal de cualquier especie. Nos va a dar el indicio de que el animal perdió su equilibrio
homeostático o bien ha sido invadido por un patógeno. Puede ser una bacteria, un virus o un parásito. Una vez que el estrés calórico se establece, va a afectarnos también la calidad y la cantidad de la producción de leche que este animal nos estaba dando día con día. Y va, obviamente, quizás sean los factores más importantes. El que nosotros vamos a detectar quizás sea la cantidad de leche producida y los componentes de ella. Secundario va a ser la falla reproductiva. Para ello tendríamos que hacer un análisis quizá de los niveles de las principales hormonas que se están produciendo. LH y FSH se van a ver muy comprometidas. Va a ser una vaca acíclica o nos va a desarrollar algún quiste, lo cual no nos va a permitir poder servir este animal para gestarlo. Es común encontrar añadido a esto atonías ruminales. Una atonía ruminal nos va a conducir generalmente a una acidosis ruminal, que si nosotros no la diagnosticamos y la tratamos de manera adecuada, se va a transformar en una acidosis metabólica. Y con esto causar el impacto negativo en el perfil reproductivo. Importante darnos un tiempo como asesores, como responsables de finca o como dueños, revisar lo que nuestro ganado está comiendo día con día. En esta fotografía yo pongo un forraje y un grano donde se ven sumamente dañados. Cualquier vaca que nos consuma pequeños volúmenes con este grado de contaminación antes de 24 horas va a tener una muerte embrionaria, un aborto. Y si esta vaca es una vaca abierta que estamos tratando de preñar, va a ser prácticamente imposible. La micotoxina que más nos va a limitar en el aspecto reproductivo va a ser la zearalenona. Sin embargo, a pesar de que la vaca es muy eficiente para degradar y quitar el grado de toxicidad de estas micotoxinas en el rumen, en el caso de la zearalenona un 10% no se va a ver alterada. Y la mala noticia es que el consumo que esta vaca hizo en el alimento va a ser como zearalenona, y lo que no se biotransformó y se degradó en el rumen va a salir como alfa y beta zearalenol. El beta zearalenol es 10 veces más tóxico que el sustrato original. Vamos a encontrar nosotros, la gente que está trabajando en campo, la palpación, la presencia de quistes que no ceden a la aplicación de hormonales. Protocolos establecidos y repetidos en más de 2 o 3 ocasiones sin ver nosotros una recuperación en el caso del ovario a la presencia de estos quistes. Indiscutiblemente los problemas metabólicos, la vaca de la derecha, los problemas de deficiencias de minerales, de vitaminas, van a comprometer no solamente el aspecto reproductivo de la vaca, sino también el de la salud, y por ende queda perdido completamente el aspecto productivo de este animal. El animal que nosotros vemos en la fotografía de la izquierda es un animal, pareciera un animal recién parido. Las condiciones que tiene, la lordosis que presenta, el levantamiento que tiene de su cola. Ello nos está diciendo que es muy probable que este animal tenga 2 o 3 problemas asociados. Es tan marcado el dolor que presenta, hay un poco de saliva en la punta del hocico, que quizá este animal tenga un problema respiratorio serio, añadido a un problema de matriz. Los manejos inevitables. Nosotros tenemos que hacer medicina preventiva vacunando el ganado, también identificándolo, colocando algunos aretes, con la aplicación de algunas vitaminas, de minerales. Tratemos de hacer estos manejos con el mejor estrés posible y evitar con ello pérdidas en reproducción, en producción y sobre todo en tratar de guardar ese equilibrio de salud del animal. Veamos cómo es que se impacta todo esto en el mundo. Estos números que yo aquí les presento es un poquito para extrapolar a lo macro y después regresemos un poco a lo micro. ¿Cómo es que influye una pequeña finca que nos está manejando 30 o 50 vacas en ordeña o en hato? ¿Cómo es que
que impacta a nivel internacional. Nosotros vemos que los Estados Unidos son muy eficientes. En la última fila, en la última columna, nosotros tenemos un crecimiento en la eficiencia. Y la eficiencia no es más que hacer los manejos adecuados y los ideales para mantener a la vaca lo más sana posible, obteniendo el mejor producto, que es la leche, y sobre todo que este animal esté trabajando reproductivamente bajo una armonía lo más estable posible. Vimos que los Estados Unidos para el año 2000 tenían un hato de 9 millones de vacas, 9.200.000. Y para 2015, en 5 años, solamente crecieron en 100,000 vacas. Un crecimiento del 0.1%. Sin embargo, el crecimiento en cosecha de leche fue muy superior. El país de Latinoamérica más importante, el que tiene mejor eficiencia, no solamente en Latinoamérica, sino también en prácticamente en todo el mundo. Por ahí tenemos otro país con una eficiencia muy buena, que es el caso de Turquía. Pero bueno, Brasil es un país que hace excelentes manejos, que cuida mucho de los factores, los controla, sus manejos, identifica causas. Esa es la clave del éxito. Y veamos qué crecimiento tuvieron ellos. En el año 2000 ellos tenían 17 millones de vacas, casi 18 millones. Para el año 2015 crecieron en 3 millones de vacas, representando un crecimiento del 1.7% y con una eficiencia del 2%. México y Argentina son dos países muy parecidos, con crecimientos y con producciones de leche más o menos iguales. Colombia, otro de los países que está trabajando bien, bastante bien en Latinoamérica, reporta números muy buenos. Lamentablemente su crecimiento aquí fue negativo. Ellos de manejar un hato de 3.700.000 vacas, para 2015 reportaron solamente 2.700.000. Perdieron 1 millón de vacas. ¿Cuál es la razón? Seguramente es ganado que tuvo muchos problemas de salud, que no fueron rentables porque sus producciones no eran buenas. En leche no nos estaban gestando, por ende no podíamos cosechar ni una becerra o un becerro. Y esto inevitablemente nos lleva a pérdidas económicas importantes. ¿Cómo se comportó la producción de leche en los últimos años? Nosotros tenemos reportados para 2017 y 2019 que la Unión Europea como una unión, como una comunidad, son los principales productores de leche. Como países, los Estados Unidos siguen liderando en el mundo con unos crecimientos sostenidos, aunque ligeros, pero bueno, crecimientos año con año. El caso de la India, un crecimiento mucho más positivo. Y veamos que Brasil sigue siendo el país que mantiene un equilibrio productivo gracias a la eficiencia que está teniendo con sus manejos. La leche fluida en el mundo nos ha reportado crecimientos constantes. La razón es obvia y es lógica. El crecimiento poblacional es en aumento y la demanda de este alimento y de esta materia prima tan importante crece año con año. Entonces, la conclusión es, nosotros tenemos una área de oportunidad en el sector en el que estamos trabajando y nos queda a nosotros como objetivo primario ser más eficientes con el ganado que estamos trabajando. La empresa para la cual colaboramos como asesores, pues somos parte de esa empresa. Una gráfica muy interesante. ¿Cómo es que se comportan los porcentajes de pérdidas de gestaciones a lo largo del tiempo en los animales? Hice mucho énfasis en las muertes embrionarias porque la gráfica que ustedes pueden ver del día 28 al día 42 representa la mayor pérdida de gestaciones con prácticamente un 11%. Esto es, nosotros hicimos un diagnóstico, identificamos esa vaca sin aplicar ningún método, usando solamente la regla biológica del retorno a celo.
Cuando las vacas no retornan a hacerlo en estos días, la probabilidad es elevadísima de que esté gestante. Entonces, de tener nosotros un 100% de ese hato preñado ya para el día 42, nosotros estamos perdiendo de manera importante cantidades impresionantes de leche y reemplazos. Hay costos que son fijos, que no los vamos a poder disminuir, como los costos de alimentación, por ejemplo. Tenemos los costos de la sala de ordeño, energía eléctrica, los operativos, quienes están ordeñando nuestras vacas, el consumo de químicos como detergentes y desinfectantes, etc. Estos costos van a impactar en la utilidad bruta del negocio al perder nosotros una curva de producción normal de una leche de una vaca se ve alterada e interrumpida una vez que la vaca llegó a pico de producción, y si perdió su gestación, el recuperarse, el involucionar su matriz, en estar nuevamente viable para ser servida, nos va a impactar en los días abiertos de manera impresionante. Veamos del día 42 al día 56, el segundo rubro más importante en la interrupción de la gestación, con un 6.3%. Si hacemos el acumulado, estamos hablando nosotros de un 17.2% hasta antes del día 56. Muchas fincas, muchos ganaderos, muchos colegas, por limitantes de tiempo, por disposición de nuestro cliente, quizá nos solicitan que los diagnósticos lo hagamos más o menos nosotros alrededor de este tiempo, entre el día 50 al día 60. ¿Qué sucedió con esto? Ya no identificamos vacas que teníamos preñadas y que perdieron la gestación con una muerte embrionaria o con un feto en la etapa inicial. Un 17% menos de producción de leche por hato por año. El costo que implica en el manejo de hormonales, de algunos antibióticos, muchas matrices de estas las vamos a tener que nosotros sanear con el uso de hormonales o de algunas drogas para poder tener lista a la vaca y servirla nuevamente. Para el día 72, del día 72, un 1.9% de gestaciones se siguen perdiendo con abortos. Para el día 98, un 1.7%. ¿Qué sucede si nosotros el primer diagnóstico de gestación lo estamos haciendo hasta el día 60? Lamentablemente, hablábamos de un acumulado. Ya para entonces va a ser de un 19.3% más o menos. Más el 1.7% que se va a dar hasta el día 98. Es una vaca que pasó su pico de producción, que si pierde la gestación se nos va a cebar, su condición corporal se va a ver alterada. Son animales que van a tener problemas metabólicos como hipocalcemias, como cetosis, retenciones placentarias, fiebres de leche, una serie de complicaciones impresionantes. Yo le digo a mis clientes, a mis colegas, no hay mejor negocio que ordeñar una vaca gestante. A mí me encantaría, y el hato ideal sería tener solamente vacas secas, vacas próximas al parto, vacas frescas y vacas inseminadas, y de ahí las gestantes. Entonces, nos concentramos bastante en las vacas abiertas, tratarlas de gestar. Una vez que las gestamos, muchas veces las descuidamos, las abandonamos, y cuando hay un retorno al estro, nos damos cuenta que esa vaca perdió el producto. O bien cuando nosotros encontramos el mortinato, puede ser el feto o puede ser el embrión en la vaca cuando hacemos un manejo, cuando fue a sala de ordeño. Para entonces ya pasaron muchos días. Les garantizo que esa vaca va a tener problemas infecciosos. Si fue un aborto, va a tener una metritis o una endometritis, en algunos casos una septicemia. Requiere entonces de tratamientos a bases de fármacos, lo cual nos va a limitar a vender esa leche. Esa leche tiene que ser descartada, o en algunos casos no es lo ideal, pero es una práctica común darla a los terneros. Pero si esta leche la estamos ofreciendo sin un manejo de pasteurización, vamos a hacer una contaminación de patógenos como el caso de la brucela, de la tuberculosis, en fin, series de manejos, deficiencias en los manejos que nos van a repercutir de manera económica muy, muy seriamente. No nos preocupamos muchas veces porque no lo medimos. Y recuerden que lo que no se puede medir no se puede mejorar.
Y si no se puede medir, tampoco podrá ser evaluado. Inicialmente, al comienzo de la charla, ¿no? Hicimos la pregunta: ¿cuándo hacemos el diagnóstico de gestación? ¿En qué momento? ¿A qué día? Yo creo que en este momento ustedes pueden contestar cuándo es necesario hacer ese diagnóstico de gestación. Nosotros, como IDEX, tenemos un producto que es Alertis, el cual se utiliza a partir del día 28 posterior a la inseminación o a la monta del animal. Si es una transferencia de embriones, a partir del día 21. Entonces, yo dejo Alertis colocado en esta gráfica para que ustedes, con la conclusión que tienen y su buen criterio, establezcan a qué tiempo lo quieren hacer, al día 28, y darle un seguimiento a esa gestación en el momento crítico que viene a ser entre el día 56 a 72, y de ahí quizá una palpación o bien hacer nuevamente el diagnóstico con Alertis antes de mandar esta vaca al secadero. ¿Qué ventajas tenemos? Alertis, esta prueba, se puede desarrollar con muestras de leche. Muchas veces nosotros vendemos la leche a una planta, a una pasteurizadora, la cual nos reporta la calidad organoléptica e higiénica y nos dice: traes este porcentaje de proteína, de grasa, de sólidos totales, etc. En la higiénica nos dicen tres tantas unidades formadoras de colonias, tantas de termodúricos, células somáticas, etc. La muestra, esa muestra que mandamos para el análisis higiénico y organoléptico, es usada para hacer el diagnóstico de gestación en leche. También tenemos la opción: las becerras no se ordeñan, pero con una muestra de sangre o un derivado de esta, como el plasma o como el suero, podemos enviarla nosotros al laboratorio para que nos hagan el diagnóstico de gestación de este animal. Y finalmente tenemos una tercera alternativa, la cual se puede hacer en el establo, y este Alertis es el rápido visual, el cual no requiere de equipo. Entonces tenemos una serie de herramientas. Lo valioso es hacer el diagnóstico de gestación lo antes posible con cualquier método. Los ultrasonidos es una herramienta que nos va a ayudar a hacer un diagnóstico precoz comparado con la palpación tradicional. Decidamos nosotros con el criterio ahora dónde queremos colocar esos diagnósticos. ¿Cuándo? Creo que esta gráfica nos da una información muy valiosa. ¿Y cuál es? ¿Dónde establezco la confirmación? ¿Dónde confirmo que continúa gestante mi animal? Por lógica, nos vamos a ir nosotros a trabajar donde está la mayor incidencia de interrupciones de gestación. Entonces, creo que con esto va a ser sencillo contestar la pregunta al final que nos presentaron nuestros compañeros de Mayen. ¿Qué prácticas son las comunes que tenemos nosotros en República Dominicana? Visitas por el colega veterinario, normalmente establecidas con una frecuencia de entre 15 y 30 días. Si en el mejor de los casos es cada 15 días, vamos a agarrar nuestros rangos muy grandes para hacer el diagnóstico, sobre todo, o confirmar, hacer el diagnóstico por primera vez de ese animal y darlo gestante, o bueno, en el caso de que salga abierto, hacer su manejo. Pero si es de continuidad, esperamos hasta que el colega, su visita, se realice a la finca y nos diga: oye, este animal salió vacío. Perdimos muchos días valiosos que pudimos utilizar con un programa de sincronización a tiempo fijo, o bien con el uso de algunos fármacos para poder recuperar la integridad del aparato reproductor y comenzar a trabajar esa vaca. Estoy seguro que, como todos los países, la República Dominicana tiene plantas lecheras con personal técnico calificado para apoyo de los productores, de los colaboradores, los asesores, la cual nos podemos auxiliar más allá del diagnóstico de la gestación o no, la identificación de la interrupción. ¿Qué provocó la muerte del embrión? ¿Cuál fue la causa? ¿Podemos hacer algo con ello? Si nosotros identificamos la causa, es muy factible que la podamos corregir y con ello ser más eficientes como profesionistas, como productores, como empresarios, o bien como cliente de esos productos que se están produciendo. ¿Cuál es la estrategia que podemos manejar? Bueno, yo les comentaba hace un momento de las diferentes variedades que tenemos del kit de diagnóstico. Yo recomiendo mucho, a más de
un poco extremo, 500 vacas. Esto lo podemos trabajar a partir de 300 vacas, el uso del Rapid Visual Pregnancy Test. No requiere de equipo, lo podemos hacer en la granja, o bien, cuando contamos con un comprador de leche, una planta, enviar al laboratorio esas muestras de leche. Pudiéramos hacer el envío de sangre para hacer diagnóstico de patógenos. Miren qué valioso es. En leche, mi vaca, yo mandé una muestra de mi vaca y me salió vacía en una muestra de leche. Inmediatamente lo que yo voy a revisar son los niveles de urea o de nitrógeno ureico que me presenta esa vaca en leche. Y puedo incluso hacer un diagnóstico en ese momento y decir que yo perdí la gestación por una intoxicación con amoníaco, por exceso de proteína. O bien, puedo hacer un diagnóstico de nitratos y nitritos. ¿Qué hacemos con la sangre? Yo le digo al laboratorio, háganme un gran favor, además de mi diagnóstico de preñez a las vacas que estén vacías, hagan un diagnóstico para diarrea viral bovina, para IBR, en fin, estas son las bondades de las herramientas que nosotros estamos ofreciendo. ¿Cuál es el objetivo de ello? Primero, tomar acciones lo antes posible. Evitar que las vacas pasen tiempo sin que nosotros lo ignoremos, tiempo vacías cuando estamos suponiendo que la vaca está preñada. El otro objetivo es preñarla lo antes posible y tratar de llevar esa vaca a sus 7 meses de gestación, todavía dándonos leche, dándonos plata. Reducir con todo esto los días abiertos. Finalmente va a tener un impacto directo en la alimentación. Yo lo dije hace rato. Cuanto más temprano podamos hacer el diagnóstico de gestación, más plata vamos a poder generar. La frecuencia, el ideal sería que fuera semanal. Semanal para agarrar vacas de diagnóstico quizá entre el día 28 y el día 35. ¿Qué sensibilidad tienen nuestras pruebas? La opción que nosotros manejamos, que es Alertis, tiene una sensibilidad muy alta, superior al 99.1%. Hay una sensibilidad inclusive mayor. Esta sensibilidad es la que nos reporta en sangre cuando usamos nosotros el visual de preñez o bien el de laboratorio que se usa como muestra sangre. El de leche tiene una mayor sensibilidad aún así. Y el objetivo es, bueno, inseminamos la vaca y al día 28 hacemos nosotros la prueba de laboratorio o bien en la finca hacemos el visual. Si la vaca nos da vacío, de manera inmediata la pasamos con nuestro colega, con el veterinario, nuestro asesor, que nos haga un diagnóstico veterinario. Primero porque, bueno, la vaca está reportando un estatus vacío. Ver si sus ovarios, ver si en lo general el sistema reproductivo está en buenas condiciones. O, caso contrario, si tiene un problema de salud, establecerle un protocolo de tratamiento. Si nosotros estamos confirmando esa preñez entre el día 42 al día 60 y si la vaca no sale vacío, retornamos a hacer un diagnóstico con nuestro asesor que tenemos. Si todo está en orden, bueno, establecer un programa de sincronización a tiempo fijo y con esto tratar de llegar al secadero con una vaca que nos está aportando leche todavía y que nuestros días abiertos sean los esperados, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Más allá de diagnosticar la vaca como vacía o preñada, es medir la pérdida que estamos teniendo de gestaciones en el estado embrionario o bien en el estado ya fetal. Identificar esas causas, pero sobre todo, establecer esos números. Estos números, cifras que tengo acá, son los acumulados el día 42 al 11% y el día 17 al 56%. Si controlamos esto, vamos a ser muy eficientes como asesores, como empresarios o como parte de un negocio de estos. Finalmente, el objetivo general es, si lo podemos, solamente lo vamos a poder mejorar si lo podemos medir. Esto es un poco de lo que les presenté. Fueron 50 minutos. Ahora me gustaría mucho compartir con ustedes sus opiniones, sus puntos de vista. Y si hay alguna duda, trataremos de resolverla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Ahorita procederemos si alguien tiene alguna pregunta. Tenemos también a la doctora Andrea, al doctor Fernando, que nos pueden ayudar en esto. Bueno, me gustaría, doctor, que nos hablara un poquito
yo sé que de pronto usted maneja otra moneda, pero el costo-beneficio que tenemos con esta prueba. Yo creo que es algo que muchos ganaderos lo preguntan siempre y como establecer la diferencia, o sea, ¿cuál va a ser el diferencial como tal de yo utilizar este kit? Doctor, doctor, ¿me escucha? Yo pienso que él Sí, está en mudo. sí, ya. Miren, hablemos de generalidades. Hablemos de una moneda común, el dólar. El costo que pudiera estar esta prueba, fíjense bien, yo siempre le digo a los colegas con los cuales comparto información de este tipo y la analizo. Qué es caro? Caro es un costo, que es barato, que es económico y que es rentable. Una inversión. Una inversión va a ser rentable. El costo-beneficio de esto, vamos a dar un número general a nivel mundial. Quizá esta prueba cueste $4. Mi pregunta es, ¿cuánto cuesta un aborto? Cuando más avanzado, más costoso es. Quizá el que menos impacto tenga sea una muerte millonaria. Un aborto es muy costoso. ¿Qué tan costoso? Quizá perder la producción de una vaca que se tiene que ir a rastro. Hablemos de una media, quizá de 6,000 kilos vaca año, un animal que nosotros perdimos por condición corporal, por infertilidad, que termina yéndose a rastro. ¿Qué impacto económico tiene la inversión que nosotros hacemos con el uso de hormonales? Cuando usamos la aplicación de una gonadotropina coriónica, de una prostaglandina, de un GnRH, ¿qué impacto tiene el costo de alimentación de un día abierto? ¿Les parece bien? $8, algo, una media quizá. El costo que tiene de 6,000, de nosotros, una proyección que tenemos de cosechar 6 kilos vaca año, vamos a mermarnos quizá en un 30 o 40%, depende de dónde haya sido la pérdida de la gestación. Entonces, esta herramienta es una inversión más que se tiene que medir con el costo-beneficio. ¿Cómo lo podemos medir? Dependiendo las características de la unidad de producción, si es una finca pequeña, de manera inmediata, la cosecha de leche, el número de crías que cosechemos por año, el costo que va a implicar en el semen. Yo les digo, ¿cuánto nos cuesta una dosis de semen, de un semen para servir nuestras vacas? ¿Les parece bien $4? ¿Qué sucede si no hacemos un diagnóstico de esa vaca? Vamos a nosotros a requerir de 3 o 4 inseminaciones. Estamos hablando de entre 12 y $15. Entonces veamos esto como inversiones. Hay gastos que son inevitables. Un gasto es el gasto de operación, es el gasto de la energía eléctrica. Estos son gastos fijos que difícilmente los vamos a poder nosotros disminuir, pero sí podemos ser eficientes. La diapositiva que les presenté con el panorama mundial habla de eficiencia, más que de kilos producidos o de hato o de tamaño de hato. Ser eficientes significa obtener la mejor calidad, el mayor volumen de este producto y al menor costo. Ok, doctor. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿La prueba funciona para cualquier momento de la preñez? Sí, es correcto. El diagnóstico está basado en la detección de unas proteínas que se llaman glicoproteínas asociadas a la gestación, producidas por las células del trofoblasto. Conclusión, si nosotros no tenemos el desarrollo de una gestación con una placentación, si hablamos de manera normal, de una inseminación o una monta directa, lo podemos hacer al día 28. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento del secado. Más allá, hasta un día, bueno, hasta algún 1 o 2 días después del parto. ¿Por qué? Porque la placenta es la que nos está produciendo estas glicoproteínas. Creo yo
técnicamente no es necesaria para personas que no están inmersas en la medicina veterinaria. Normalmente lo comento para que no haya lugar a dudas. Es recomendable, después de 50 días del parto, hasta entonces poder hacer la prueba. Pero bueno, sabemos que es una vaca fresca, que parió y que para involucionar de manera normal y fisiológica, el animal requiere de 40 a 45 días para esa involución. Después podemos hacer un servicio, una inseminación o una monta directa. Y normalmente esta monta directa o esta inseminación se está dando alrededor del día 60, entre el 60 y el 70. De modo que en ese momento es viable usar nuevamente el Alertis para hacer el diagnóstico de gestación. Ok, doctor. ¿Cuál es el mecanismo de análisis de preñez más recomendado para realizar por una persona inexperta, no médico veterinario? Ok. Se van a dar algunos casos. Las bondades que tiene Alertis es que puede ser trabajado por una persona que no sea médico, que no sea técnico, pero que sea metódica. Esto es, que siga el procedimiento que se indica. En el caso del Rapid Visual Pregnancy, es muy sencillo, ¿no? Es trabajar en un lugar donde no influya la luz solar. Podemos usar luz eléctrica sin problema. En un lugar limpio. Alertis, todos los kits que nosotros manejamos traen un instructivo paso a paso. Tenemos unos videos muy explícitos, de modo que no se requiere más que una persona metódica que sepa seguir instrucciones que a veces es lo que se nos complica un poco. Entonces, esas bondades tiene esta herramienta, ¿no? La diferencia, por ejemplo, con un ultrasonido, por lo menos va a ser de 7 días. Vamos a suponer que un colega, que un profesional, que un asesor hace diagnóstico al día 35, 33, versus Alertis, que es al día 28. Bueno, son 7 días de certidumbre, 7 días para identificar la vaca vacía, hacer un diagnóstico, en fin, tiene muchas bondades esta herramienta, ¿no? Indiscutiblemente mucho mejor el ultrasonido que la palpación rectal. Obviamente yo manejo esta herramienta, pero otra plusvalía que tiene, está ajena y exenta de causar estrés. Si nosotros mandamos una muestra al laboratorio de la planta de leche a la cual vendemos, podemos mandar una muestra sin causar ningún estrés en tomar una muestra de leche. Si nosotros tomamos una muestra de sangre, sujetamos de manera adecuada a nuestro animal, seguimos los buenos procedimientos de manejo, de contención para obtener una muestra de sangre, creo que el estrés que le vamos a causar al animal es mínimo. Yo soy de México, comentábamos al inicio, tengo fincas de diversos tamaños acá, en el norte, centro, sur del país, y les puedo comentar que tengo una finca con 20,000 vacas en producción, que tiene ya casi 2 años que no hacen palpaciones, a excepción de las vacas abiertas. Ellos manejan un laboratorio de leche interno y ahí procesan todas estas. Los animales, en el caso de las becerras que no están lactando, lo que se hace es que se toma una muestra de sangre y se manejan así. Entonces, los profesionales, los colegas, tienen más tiempo para colaborar con las unidades de producción, con los ganaderos, haciendo medicina preventiva, estableciendo y revisando los manejos del ganado, la buena alimentación, etc. Algunas de las bondades con las cuales podemos contar con Alertis. Ok, doctor. ¿Qué margen de error tiene la prueba? La sensibilidad, lo comentaba, 99.1% en sangre, 99.3% cuando usamos leche. Esto es, prácticamente es nulo, ¿no? Tendríamos que manejar miles de muestras para obtener el error. Okay. El error normalmente se viene a dar cuando usamos el visual. Lo estamos usando en la granja, en campo. Es un poco las deficiencias en el manejo. Por ejemplo, no dejar atemperar nuestra muestra, no dejar atemperar nuestro kit, etc. O bien una contaminación
el lugar menos recomendado para hacer una prueba de este tipo es un lugar sucio y un lugar sobre todo donde la luz del sol llegue de manera directa. Creo que son las cuestiones más importantes a considerar. Ok, si nos puede hablar más sobre el concepto de reabsorción embrionaria, imagino yo que versus el aborto. Ok. A medida, la gran diferencia, no solamente en la nomenclatura, la denominación de la interrupción de la gestación, dijimos, es hasta el día 42, posterior a la fecundación, a la capacitación y a la anidación del embrión, hasta el día 42, nosotros lo denominamos como un embrión. Día 43 hasta el momento del parto es un feto. ¿Qué es lo que nos va en ocasiones a fallar? Ok, el responsable de mantener la gestación en un bovino es el cuerpo lúteo. ¿Cómo lo va a hacer? Con adecuados niveles de producción de progesterona. A lo largo de toda la gestación, en la etapa embrionaria, hay un factor que es el factor Tau, el que viene a fallar. Es una falla que se da en el reconocimiento de la gestación por parte de la madre. Son fallas que se van a dar alrededor del día, entre el día 8 y el día 12. No va a suceder esto, obviamente, ya cuando llegamos a la etapa fetal. El embrión es demasiado sensible y susceptible a los niveles de amoníaco que se circulan en sangre, caso que no es así con un feto. Un feto ya de 45, 50 o 60 días es más tolerable a esto. El cuerpo lúteo inclusive es más eficiente para mantener los niveles de progesterona cuando estamos en la etapa fetal. También el producto nos va a ayudar a controlar, a mantener bajo los niveles estrogénicos, a las liberaciones de las prostaglandinas naturales, la F2-alfa, la prostaglandina E por parte del músculo liso del útero, ¿no? Y bueno, el factor que hablábamos hace un momento, el factor genético es otro ejemplo claro, ¿no? Factor genético ya no le va a afectar a un feto, lo cual hablábamos de que los estudios reportan hasta un 10% de pérdidas embrionarias debidas a fallas en los cromosomas, ¿no? Ok, doctor. Nos hacen otra pregunta que dice que ¿qué indicaría la prueba si por algún error se realiza en animales de menos de 28 días o servicio? O sea, si marcaría negativo o qué podríamos obtener ahí. Una pregunta bastante valiosa e interesante. Sí, depende de las características del animal, el estado de salud, el estado nutricional, etcétera. Animales, no vamos a encontrarnos nosotros de manera sorprendente que hay animales que producen cantidades muy, muy buenas, con muy buenos niveles de las proteínas asociadas a la gestación, de las PACs. Entonces, si nosotros la hiciéramos al día 25, 26 o 27 en un animal libre de estrés, nutricionalmente bien, es muy probable que quizá podamos detectar estas proteínas. Va a haber animales que por las condiciones, la edad, su estado de salud, etcétera, o sus afecciones, no nos va a producir niveles que sean detectables tan temprano. Nosotros, la indicación bajo estas consideraciones es trabajar al día 28. Yo les digo, día 25, día 26, animales en perfecto estado de salud nutricional, con un buen manejo, libres de estrés, etcétera, es probable que sean detectadas. Bueno, para todos, ya aquí finalizamos las preguntas. Vamos a realizar de nuevo otra encuesta. Agradecemos a todos por la participación y adicional a eso, para comentarles a todos los que preguntaron, la prueba está disponible en República Dominicana, pueden adquirirla en Mayen y todos los contactos de la gente Mayen la tienen en el chat. Entonces, ahí está la encuesta. Después de esta excelente charla, ¿cuándo realizarías el chequeo de preñez en su ganado de leche? Día 28, día 45, día 90 o no realizaría el Les chequeo. gustó. Están comentando un chingo. Aquí me deja un doctor su teléfono, Julio Almonte, celular, la zona.
Puta, todo el mundo está dejando el celular. Ojalá que vendan. Bueno, damos este tiempo para responder y otra vez muchísimas gracias. Esperamos que la charla haya sido del agrado de todos y que cualquier cosa que necesiten De pueden 36, contactar. 34 están conectados, de 36. Muchísimas gracias, muy amables. Gracias a ustedes por la oportunidad. Un gran abrazo a todos. Gracias, doctora, muy amable. Muchísimas gracias, muchas gracias por la oportunidad, gracias por el tiempo, gracias por compartir con nosotros y si en algo podemos ayudar y colaborar con ustedes, con mucho gusto. Ya tienen mis datos, pueden compartirlos con nuestros clientes y estaré pendiente para cualquier asunto, algo que pueda colaborarles. Muchas gracias. La charla estará disponible online, pueden encontrarla en las redes sociales. Si alguien desea compartirla, pueden ingresar por el link y pueden volver a verla. Gracias a todos.